¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es una alegría para mí poder compartir un poco de música con ustedes. Y bueno, les mando un saludo muy grande desde aquí, desde San Miguel del Monte, Argentina. Esta canción, quería compartir una canción que escribí hace mucho tiempo, que nos habla acerca de los atributos de Dios, ¿no es cierto? De su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia, el Dios que lo sabe todo, que todo lo puede. Y es algo que más que nunca en esta época está muy presente en nosotros, ¿no es cierto? Una de las frases de la canción dice: puedo saber, puedo sentir que estás aquí, ¿no es cierto? Y recuerdo que cuando la escribía llegué al punto de finalizar, porque es el final del coro, y decía, bueno, ¿qué concepto podemos lanzar aquí? Y pensé en eso, de que no es solamente sentir, sino también es saber que Dios está, ¿no? Y algo que nos distingue a nosotros, a aquellos que somos redimidos por la sangre de Cristo, que somos cristianos, que tenemos una esperanza, es que sabemos que Dios está. Por más que tal vez no sentís, es difícil sentirlo por lo que pasa a nuestro alrededor, pero sabemos que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en control, y de eso habla esta canción. Conoces mi andar, aún mi forma de pensar, cada palabra de mi hablar, antes que la pueda pronunciar. Y si pudiera volar con las alas del alma, remontar, ir al extremo del mar, aún así de ti no puedo escapar. Tu presencia está en todo lugar, en las sombras, luz o inmensidad. No existe punto cardinal, norte, sur, oriente, occidental. Puedo saber, puedo sentir que estás aquí. Es tan grande tu poder que no lo puedo comprender, y puedes el sol detener y cualquier tormenta enmudecer. Puedes partir en dos el mar y también sobre el agua caminar. Puedes el viento frenar, enfrentar a la muerte y resucitar. Imposibles para ti no hay nada que no puedas alcanzar.
ti, que estás aquí. Gloriosa esperanza y privilegio que tenemos, ¿no? Es cierto, de tener ese conocimiento, de, en medio de la incertidumbre, aferrarnos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que conoce, que Él sí sabe lo que está pasando, ¿no es cierto? Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, y eso es lo que nos distingue, porque podemos percibir la falta de paz que hay por las calles, ¿no es cierto? Cuando hablamos con la gente, cuando interactuamos un poco con la gente que nos rodea en el día a día, ¿no es cierto? Y damos gracias a Dios por su presencia en nuestra vida. Una canción más en esta tarde, para mí hoy es la tarde, y quería compartir acerca de una canción que nos habla acerca de las decisiones que tomamos. Esta canción, cuando pensé en su título, le puse una pregunta, ¿no? Es, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y pensaba un poco cómo poder introducir esta canción. Recién, qué palabras poder decir, cómo presentar este tema. Y el concepto de revisar hacia dónde estoy yendo. El concepto de parar a evaluar lo que está pasando en mi vida, lo que está pasando alrededor mío, en mi vida, en mi corazón. Es muy fácil dejarse llevar por la inercia, por el envión del día a día, de lo cotidiano, de la rutina, y empezar a hacer las cosas sin pensar en lo que estoy haciendo, sin evaluar. Y es día a día que eso va sucediendo, es paso a paso. Y eso va torciendo la orientación que tiene mi vida. El destino final. ¿Cómo quiero terminar mi vida? ¿Cierto? No se llega así nomás a un final porque sí, por arte de magia. No es una sucesión de decisiones, de determinaciones que tomamos a lo largo de un camino. En este caso sería la vida, ¿no es cierto? Y esta canción te va a desafiar a parar un poco y hacer esa evaluación. Porque nadie está exento de perder, de desorientarse y perder el foco, ¿no es cierto? Es importante parar, evaluar y preguntarse hacia dónde estoy yendo con todo esto. ¿A dónde vas? Sé que alguna vez el mensaje de la cruz dentro de tu alma se encendió, pero hoy tal vez el reflejo de su luz lentamente se desvaneció, se fue destiñendo poco a poco. Solo queda un tenue resplandor y en tu indiferencia la voz de tu conciencia con el último suspiro preguntó: ¿a dónde vas? Si lejos de él no habrá perdón, no habrá jamás
satisfacción dentro del alma. ¿A dónde vas? Si lejos de él no habrá jamás esa inexplicable paz, gozo y calma. Revisa el mapa, detén tu barca. ¿A dónde vas? Fácil no ha de ser decidir volver cuando la amargura te invadió. Tienes que creer, Dios tiene el poder para restaurar tu corazón. Sumergido ante tus fracasos, resignado a la desilusión, vuelve a sus brazos, ordena bien tus pasos. No hay pecado que no cubrirá su amor. ¿A dónde vas? Si lejos de él no habrá perdón, no habrá jamás satisfacción dentro del alma. ¿A dónde vas? Si lejos de él no habrá jamás esa inexplicable paz, gozo y calma. Revisa el mapa, detén tu barca. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y ese es el desafío que tenemos, de parar un poco y de manera honesta, humilde, revisar, evaluar, porque no es nada difícil equivocar el camino. Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Misionera allí en Salta. Es un privilegio compartir este tiempo con ustedes y esperemos que sea de bendición en un tiempo tan difícil, el cual estamos viviendo, pero pienso que es un tiempo que tenemos que aprovechar. Y quisiera compartirles a través de la palabra de Dios un tema que un día tocó mi corazón y fue el responder una pregunta. Un día me pregunté por qué la gente de la iglesia primitiva vivía con tanta pasión y con tanto fuego en su corazón a pesar de las pruebas que vivían. Era una iglesia que era perseguida, era una iglesia que atravesaba pruebas muy difíciles, pero fue una iglesia que predicaba el evangelio, crecía a pesar de. Y quisiera compartir a través de este pasaje el por qué. Saben que cuenta la historia de la iglesia primitiva, la historia secular, que había un hombre que se llamaba Policarpo. Policarpo fue un hombre que, ya siendo anciano, fue perseguido por causa de ser un creyente fiel a Dios. Fue discípulo del apóstol Juan, allí en la iglesia en esos tiempos. Y este hombre, al ser perseguido y llevando ante el precónsul, cuando lo tomaron prisionero, le dijeron: niega a Cristo y te vas a salvar. Y respondió: durante más de 80 años he servido, he conocido del Dios vivo y verdadero y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo habría yo de negarle? Y el precónsul le dijo: Policarpo, si no niegas a Cristo, la hoguera está preparada. Y Policarpo le dijo: las llamas de esa hoguera se van a apagar en minutos, pero las llamas del infierno nunca se apagarán. Y cuenta la historia secular que este hombre murió quemado en aquella hoguera, con palabras como las de aquel hombre Esteban: Padre, no les tengas en cuenta su pecado.
Y yo me pregunté por qué hombres así vivían con tanta pasión, por qué vivían diferentes, cuál era esa razón. Y en Hechos capítulo 1 encuentro la realidad del por qué aquella gente vivía así, por qué nosotros debemos vivir así, a pesar del tiempo que vivimos. Nada escapa a la mano de Dios. Hechos capítulo 1. Dice la escritura en el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Vamos a orar. Señor y Dios bendito, gracias por tu bendita palabra. Señor y Padre Celestial, por favor, háblanos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encontré 3 razones que vamos a ver en la Escritura. ¿Por qué aquella gente vivía con esa pasión, con ese fuego? Y la primera razón es que esa iglesia entendió que le servían a un Dios vivo, que le servían a un Dios vivo y verdadero, que le servían al Dios real, no a algo que era ficticio. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 nos muestra esa gran verdad cuando dice en Primera de Corintios 15, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Dice que después se apareció a Cefas, a más de 500 hermanos, apareció a Jacobo, y el versículo 8 y 9 dice, por último, como un abortivo me apareció a mí, hablando el apóstol Pablo. Y Primera de Corintios nos muestra la evidencia de esa verdad, de que es un Dios vivo, la evidencia de su palabra. Desde Génesis capítulo 3 nos habla de que tenía que haber un redentor que tenía que morir por los pecados del hombre, la solución al problema del pecado. Pero el libro de los Salmos y Oseas nos habla de que era necesario que el santo no viera corrupción. Después en los evangelios, el mismo Cristo lo dijo, que iba a resucitar al tercer día. Y dice la escritura que después de esto apareció a Cefas. ¿Por qué a Cefas, el apóstol Pedro? Porque Pedro fue aquel hombre que en momentos antes de la cruz le dijo, Señor, si es necesario voy hasta la muerte, pero no te negaré. Y la escritura nos habla de que este hombre, atemorizado en el momento de la crucifixión, cuando cantó el gallo, se dio cuenta de que había negado al maestro, y la escritura dice que terminó llorando amargamente. Y mi pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si Pedro hubiera quedado solamente allí, llorando amargamente? Pero este mismo Pedro, que lloró amargamente, en Hechos capítulo 2, lo vemos ante el Sanedrín, los sacerdotes, ante los ancianos, y les dice, ustedes crucificaron al autor de la vida, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué cambió la vida de Pedro? ¿Qué cambió la vida de Pedro? Que fue ese hombre que en Hechos capítulo 2 predicó ese mensaje sin temor y sin miedo, cuando lo vimos momentos antes llorar amargamente, que se encontró con un Cristo resucitado y un Cristo vivo. Pero la escritura también dice que luego se apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo?
Era uno de los hermanos del Señor que en los evangelios la escritura dice que no creían en él, pero en Hechos lo vemos como uno de los pilares en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué cambió la vida de este hombre? Que se encontró con un Cristo resucitado. Pero también la palabra de Dios dice en 1 Corintios que apareció a Pablo, el perseguidor de la iglesia, camino a Damasco, una luz lo cegó y se encontró con un Cristo vivo que venció la muerte y que transformó su vida, con un Cristo resucitado. Y queridos hermanos, hay un escritor que es John McDowell, que en su libro Evidencia que exige un veredicto, hace un resumen sobre la resurrección de Cristo y lo resume así. Si nosotros vamos a la tumba de los musulmanes donde está su Dios, allí encontramos su tumba. Si vamos a la tumba del Dios de los hindúes, la tumba está allí. Los musulmanes con sus millones de seguidores, la tumba está allí. Pero si los hijos de Dios vamos a la tumba de nuestro Dios, la tumba está vacía porque ha resucitado y tenemos un Dios vivo que venció la muerte. Queridos hermanos, servimos a un Dios vivo y aquella iglesia lo entendió, de que Cristo había resucitado. Ahora, nací en Bogotá, Colombia, hace un tiempo atrás. No les voy a decir la edad porque no me pasan los años. Al único que le pasan los años es a David y a Lucy. A mí no. Un poco de tiempo atrás nací en Colombia, una infancia normal, pero a la edad de 12 años cometí el error que cometen muchos adolescentes. Hice probar. Y empecé a hundirme en un mundo que jamás me imaginé. Tengo una familia hermosa, hermanos profesionales. Mi padre me daba todo, un hombre muy moralista. Mamá me cuidaba mucho, pero un día quise probar y había un vecino que fumaba pasta base y probé mi primer cigarrillo de pasta base a la edad de 12 años. Era adolescente y pensaba que todo lo podía dominar, pero lo que se convirtió en, lo que era un juego, se convirtió en una esclavitud. Y ya después empezó la cocaína, el alcohol, la noche, y a los 18 años era un adicto total a las drogas. Había terminado la secundaria, pero un día tuve que hablar con mi padre, porque ya estaba muy mal, me había inscrito en la universidad, pero estaba muy mal y no podía seguir así. Y le dije, papá, tengo necesidad de que me ayudes. Soy un adicto a las drogas. Y traté de buscar la ayuda de un padre que empezó con psicólogos, con terapeutas, centros de rehabilitación, intentando una ayuda de afuera hacia adentro, lo cual fue imposible. Entonces, después de todo este intento de ayuda, un día papá me dijo, hijo, lo lamento mucho, pero tenés que irte de la casa. Así como no se me ocurrió mejor idea que irme a vivir en una favela en Bogotá, donde me hundí en un mundo que jamás me imaginé, haciendo problemas, líos, vendiendo droga, delinquiendo, hasta que un día, como consecuencia de ello, fui a parar a una cárcel y ahí dije, ¿dónde tocó fondo mi vida? Pero cuando llegué a aquella cárcel, Dios en su infinita misericordia tenía un plan para mi vida. Había un hombre que estaba allí por una extorsión de un cuñado suyo. Este hombre era inocente y el primer día que llego a la celda lo veo hablando con Dios y yo decía, este hombre está loco, ¿a quién le habla? Al otro día me quería hablar del Señor y me decía, yo quiero hablarte de alguien que te quiere salvar y quiere cambiar tu vida. Y le decía, déjame tranquilo. Este hombre bajaba al patio de esa cárcel donde había 800 presos aproximadamente y predicaba el Evangelio. A veces lo escuchaban, otros le decían cualquier cosa. Fue pasando el tiempo y un día lo vi llorando ante Dios para que transformara mi corazón. Y fue así que fueron pasando los meses y en el año 90 esa cárcel se llenó de esos tres grupos que le han hecho tanto daño a mi país, que son los guerrilleros, los narcotraficantes y los paramilitares.
y empezaron a quitarle la vida a la gente como si nada. Y tenía un temor por morir tan grande que no podía ni dormir porque pensaba que mañana me tocaba a mí. Fue así que me deprimí, pero el 15 de septiembre del año 90 hablé con este hombre y le dije, háblame del Dios que usted dice que me puede salvar y me puede cambiar. Y me predicó el glorioso evangelio de que estaba perdido sin esperanza por mi pecado, pero me habló del amor de Cristo y de que tenía un Dios vivo, no una religión, que quería salvarme y transformar mi vida. Ese día, en esa celda, me arrodillé solo, le pedí perdón a Dios y le pedí que me salvara y que cambiara mi vida. Así como después de salir en libertad, estuve un tiempo mal porque mi familia no quería saber nada y apareció un pastor que me llevó a un centro de rehabilitación cristiano, donde estuve 3 meses, que hizo un discipulado en mi vida, me preparó y un día me preguntó algo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Yo le dije, si me hubieras preguntado 2 meses atrás, te hubiera dicho ir con papá, que tenía negocios, hacer dinero, pero hoy quiero conocer solamente más al Dios que me salvó. Así que viajé a la Argentina, empecé el Instituto Bíblico 3 años, allí conocí a mi esposa, pero también sucedió algo hermoso en esos 3 años. Le envié en ese tiempo nos comunicábamos por caseta, mamá. Le dije, viejita, y tus lágrimas ni las lágrimas del Padre más bueno que tengo transformaron mi vida. Ni 3 hermanos preciosos, solamente el amor de Cristo en la cruz, muriendo por mis pecados y resucitando por ellos. Después mamá llegó a los pies de Cristo, mis hermanos, ya hace poco tiempo, papá, unos 8 años. Y estando en tercer año, conocí a mi esposa, argentina, me enamoré de esa mujer quilmeña, acá de un barrio de Buenos Aires que estaba estudiando. Nos casamos hace 22 años y al quedarme en Argentina entendí algo. Al ver eh, mi país, ver la necesidad de los jóvenes, dije, yo me quiero quedar acá. Ahora, empecé a estudiar, a servir al Señor, pero entendí primero que tenía un Dios vivo, que había vencido la muerte y que me escuchaba. Pero la segunda razón dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquella gente entendía que para vivir así, no solamente tenían un Dios vivo, sino tenían un Dios que les daba el poder para vivir, el Espíritu Santo de Dios, para que vivieran una vida de poder, una vida consagrada totalmente a Dios, que no los iba a dejar solos. Y hermanos, yo entendí eso cuando empecé a prepararme, a crecer, empecé a servir a Dios, compartiendo la palabra en las iglesias, sirviendo en campamentos, buscando jóvenes en lugares difíciles para llevarlos al campamento, sirviendo al Señor en el discipulado con los jóvenes que llegan al instituto, pero también entendiendo algo que aprendí, sirviendo en mi iglesia local. Porque si hay algo que tengo claro, es que la voluntad de Dios para su pueblo es la iglesia local, no hay plan B. A los alumnos del instituto les digo, en los seminarios, los institutos o las fundaciones pueden desaparecer por X o Y razón. La iglesia local no. La iglesia no, porque es la voluntad de Dios para su pueblo. Y somos una herramienta para la iglesia. Y siempre hemos servido en nuestra iglesia, junto con mi esposa. Y sirviendo en la iglesia, servimos en todo lo que sabemos que podemos servir en la iglesia con nuestros dones y nuestras capacidades, sirviendo allí y predicando, compartiendo. Es un privilegio servir a Dios. Hemos servido en el Hogar El Alba durante tantos años, donde hay niños y jóvenes que llegan por problemas de que sus padres los han abandonado o han sido chicos abusados, maltratados en el hogar, y tenemos un contacto muy directo con ellos para servirle y desafiando a los jóvenes también a servir en sus iglesias. Ahora, la segunda razón dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos tenían que entender que no iban a estar solos,
y que iban a tener el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando el apóstol, cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 4, y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Ya sabía que le quedaba poco tiempo porque habían dictaminado su muerte, pero no los hombres, sino ya estaba dictaminado que él iba a tener que morir por causa del Evangelio. Y le escribe sabiendo que iba a morir por la persecución. Su preocupación era, ¿qué pasará con las iglesias? Puede ser. Muy preocupado. ¿Quién iba a predicar? ¿Quién iba a seguir con el legado? Y en el capítulo 3 le habla a Timoteo de esos tiempos difíciles, tiempos que no iban a ser fáciles. Su preocupación por las iglesias, pero la preocupación, ¿quién iba a continuar? Y le escribe a Timoteo en el capítulo 1, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y le dice, Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Tiempos difíciles donde el ser cristiano irá a la muerte. Y le dice a Timoteo, en estos tiempos donde hay persecución, donde el ser cristiano es ir a la muerte, no puedes vivir a medias. Tienes que vivir con todo el fuego en tu corazón. No podés vivir a medias. No puedes vivir con un día sí, otro día no, sino tenés que vivir con todo el fuego en tu corazón, Timoteo. Pero le da la herramienta, porque le dice, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder para predicar, de poder para ir hasta la misma muerte por causa del Evangelio, pero espíritu de amor primero por nuestro Salvador bendito, de amor por nuestros hermanos, pero de amor por el mundo perdido. Y le dice, dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque necesitaba ese dominio propio para vivir una vida de santidad en un mundo tan difícil y contaminado. Ahora, queridos hermanos, Dios nos dio ese espíritu de poder. Cuando salí de Colombia, en Colombia aproximadamente en el año 93, cuando salí, habían 5 millones de desplazados que se fueron a las laderas de la zona norte y de la zona sur. 5 millones de gente que por causa de la guerrilla y el narcotráfico, los paramilitares tuvieron que huir de sus campos y empezaron a vivir en esos lugares. Y empecé a ver los pibitos con el pegamento. Empecé a ver la gente durmiendo debajo de los puentes. Y llegué a la ciudad de Buenos Aires. Mamá me había dicho que era la ciudad europea y tenía razón. Caminaba por diferentes lugares donde iba a las iglesias, zonas donde salen los subtes, los trenes a diferentes zonas de Buenos Aires como Constitución, Retiro y Once. Y veía la Gran Buenos Aires, pero fueron pasando los años, hermanos, y empecé a ver lo mismo que en mi ciudad. Empecé a ver lo mismo que en mi ciudad. Los chicos con el pegamento en su nariz para calmar el hambre. La gente durmiendo como nada debajo de los puentes. Y yo le dije a Dios, se repitió lo mismo que en mi país. No puedo vivir a medias. Tengo que vivir con todo el fuego en mi corazón. No puedo vivir de la misma manera. Y ya terminando, hermanos queridos, si hay algo que me impactó del hombre que me predicó el evangelio en la cárcel, era que era un hombre que tenía compasión, lloraba por alguien que no conocía, pero buscaba a Dios en oración, sabiendo que el único que podía hacer milagros en mi corazón era Dios. Y compartía ese glorioso mensaje. Y ya terminando, hermanos amados, queridos de Salta, en el tiempo que nos toca vivir, donde la gente va a quedar con depresiones tan grandes, donde la necesidad de alimentos es tan grande, no podemos vivir a medias. Tenemos que vivir con todo el fuego en nuestro corazón, hermanos queridos. Tenemos que vivir con toda la pasión, con la compasión por ellos. Pero primero,
entendiendo que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, pero arrodillarnos para que Dios haga milagros en los corazones, porque son tiempos difíciles. Pero si Dios nos puso en este tiempo, es porque nos quiere utilizar. Y yo les digo, hermanos queridos, utilizó a un hombre que no tenía ni primaria ni secundaria, no tenía instituto bíblico, pero tenía un amor por Dios tan grande que nunca dejó de hablarme del único que me podía salvar, un Dios vivo que nos dio el poder para poder vivir vidas bajo su gracia y para su gloria. Y hermanos, mi oración es que en esa ciudad tan hermosa se levante una generación de hombres y mujeres que prediquen con compasión, que lloren al ver la necesidad de este pueblo que se muere sin Cristo, que clamemos, que amemos a Dios como nunca antes en medio de la prueba que atraviesa el mundo, y que Dios haga milagros a través de ustedes. Junto con mi esposa servimos a Dios con todo nuestro corazón. Mi esposa es directora de la escuela misionera allí y es una bendición para nosotros servir a nuestro gran Salvador. Que el Señor les bendiga. Bueno, algo que ha sido una bendición es que en este tiempo, al tener que el instituto ser online, hay más o menos 250 alumnos con los cuales es una comunicación tan linda. Hoy estuve hablando con un matrimonio 1 hora y media casi, un tiempo hermoso. Mi motivo de oración es que Dios, primero, que oren por Eliezer y Analía, que Dios nos mantenga cerca de él y que le amemos, que seamos santos delante de él. Por mis hijos, Sofía y Ramiro. Pero segundo, porque Dios nos dé la sabiduría para poder aconsejar a todos estos jóvenes y también por el servicio en nuestra iglesia local. Un corazón que no sé si es el tuyo, no sé por qué razón estás hoy viendo este video, este canal, este programa. Pero esta canción describe un corazón que no tiene respuestas, un corazón que busca, un corazón que procura llenarse, satisfacer su sed, su necesidad, y no lo encuentra. Y hay frustración vez tras vez. ¿Sabes? Ese corazón va a ser lleno, ese corazón va a estar satisfecho cuando encuentre la verdadera esperanza y la eterna satisfacción que solo Cristo puede dar. Corazón. Corazón, te cansaste de buscar, corazón. Nadie te pudo contestar, decidiste ir detrás de una mentira, de una efímera sensación, falsa alegría. Y después se deshace la ilusión y otra vez se hace agua al corazón, preguntándose si existe Dios, tal vez que extienda hoy su mano, si aún es temprano, si es que en este viaje aún se puede volver, hastiado de lo vano y en dolor, el corazón se rinde, prisionero a perpetua perdición. Ante un final muy predecible y cambiante,
cambiarlo es imposible, a menos que se pueda renacer y volver a vivir. Corazón, date otra oportunidad, corazón. ¿Por qué no vuelves a intentar? Deja ya de andar vagando a la deriva y escucha hoy la voz de Dios, que no es mentira. Y esta vez no habrá desilusión y Jesús limpiará tu corazón. Él es la verdad que da libertad y extiende hoy su mano y te hace un regalo, abierto un camino para que puedas volver, que su misericordia y su perdón es verdad, que existen esperanza y verdadero amor. Y aunque digan que es mentira, Dios existe y cambió mi vida. Y es su gracia que me hizo renacer y volver a vivir. Volver a vivir. No te olvides de visitarnos en nuestra página web www.iglesiacristianamisionera.org. Allí podrás conocer mucho más de la Iglesia Cristiana Misionera y cómo poder ser parte de lo que Dios está haciendo en Salta y en Argentina. Que Dios te bendiga.